Bueno, buenas noches, profesora. Yo seleccioné TIC, el tema de TIC, para hacer este cuadro conceptual. Para empezar, los TIC son aquellos elementos tecnológicos que permiten la simplicidad en la comunicación entre diferentes áreas sociales. Nos permite crear, almacenar, intercambiar y procesar cualquier tipo de información utilizando diferentes soportes. Mi elección de tema fue de los medios de TIC, los medios que se usan para usar los TIC, que es la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones. Seleccioné estos tres elementos porque son los que están menos desarrollados dentro del trabajo, y yo traté de buscar información y de tratar de conectar como que estaba bastante aislado dentro de lo que se nos había presentado y yo no lo podía relacionar, entonces como que me llamó mucho la atención estos tres puntos. Y me di cuenta que la microelectrónica corresponde a todas aquellas formas de procesamiento y almacenamiento de información, es decir, todo lo tangible, la computadora, las memorias, y dentro de lo que es la microelectrónica hice como una pequeña recopilación de todo el contenido de las unidades. No sé si se me ve bien, disculpe porque la luz es pésima. Unifiqué las generaciones de los ordenadores, que va desde 1940 a 1999, donde están las 5 generaciones, donde aparece en la primera generación los tubos al vacío, las tarjetas perforadas, los ordenadores; en la segunda generación los transitores y las computadoras un poco más pequeñas; en la tercera los circuitos integrados y las series, las mini computadoras, y aparecen 2 modelos que son la PDP-8 y la PDP-11 de IBM, que son los primeros fabricantes de este tipo de computadoras. Después encontramos los microprocesadores dentro de lo que es la 4ª generación. Ahí aparece un microprocesador que es el INTE 4004 en 1971, que fue creado por esta misma empresa, donde este microprocesador realizaba la operación básica de ordenar elementos básicos, valga la redundancia, que hacían que la operación de la computadora sea solamente para trabajos básicos o simples. Aparece aparece el chip como parte de estos componentes. La memoria primaria y las computadoras personales o PC que hoy se conoce. Además, en la 5ª generación de la evolución de las computadoras podemos encontrar las laptops de IBM también. Se empieza a desarrollar el software y se realizan software más modernos como que estén a la altura de las nuevas tecnologías que iban creándose en ese momento. No sé, estoy tratando de acercarlo más. Dentro de esta microtecnología también encontramos los hardware, que son aquellos soportes de entrada y de salida. Dentro de lo que son los soportes de entrada está el teclado y el mouse, que son todos aquellos dispositivos que hacen, aquellos componentes de la computadora que hacen que ingrese información al procesador. Al igual que también hay componentes que hacen que salga información del procesador y que sea visualizado por el usuario, como es en el caso del monitor, la impresora o los parlantes. Como dijimos hoy, también aparecen los microprocesadores, el CPU, que es la unidad central de proceso, que es el cerebro de la computadora, como se dice, que es donde se maneja toda la información, se procesa, donde se realizan las operaciones y se devuelve al exterior por medio de estos hardware de salida. También dentro del microprocesador encontramos las memorias, que es la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio. Es aquella que tiene las instrucciones de los programas para que pueda tener un buen funcionamiento. La memoria ROM, que es aquella memoria que es solo de lectura, que sirve solamente para almacenar datos.
y la memoria caché, que sería como un rastro de todo lo que se va haciendo en la computadora. Es decir, se va usando programas y queda en la memoria caché el uso de ese programa. Entonces, para cuando haya un próximo uso de ese mismo programa, el uso ya sea más simple y pueda acceder de una forma mucho más fácil. Eh, Esto es dentro de lo que es la microelectrónica. También están los dispositivos de almacenamiento tangibles, porque como esto es todo tangible, eh, el magnético, el óptico y los de estado sólido. Los magnéticos son aquellos que poseen un metal, un círculo y giran como que tienen un imán para eso. Los ópticos son aquellos que se leen por medio de láseres, láseres ópticos, son conocidos los CD, los CD-ROM, los CD-RAM, y los de estado sólido son aquellas memorias que son, por ejemplo, el disco duro, o que son un poco más, dentro de la teoría lo definen como ruidosos. Por ahí lo que tiene son menos cantidad de almacenamiento y poca duración, se les puede guardar pocas cosas. En la informática, decíamos que estaba la microelectrónica, que tiene que ver todo con la forma de procesamiento, almacenamiento de la información que ha transcurrido con el correr del tiempo. Dentro de lo que es la informática nos encontramos con todo lo que es formas y medios en que las informaciones son procesadas y compartidas. Acá nos encontramos las redes. A ver, ¿dónde quedé con las redes? Tenía mi machete. Las redes LAN, WAN y PAN. Aquí está. Las redes informáticas, que son redes que permiten la comunicación o el compartir de información de diferentes usuarios de estas computadoras, que es una de las funciones principales de las TIC. La red informática LAN es aquella red local, se compone de pocas computadoras, casi siempre las computadoras están en el mismo edificio. No son computadoras que estén muy alejadas entre sí. La memoria WAN es una red un poco más amplia. Por ahí se empieza a utilizar líneas telefónicas o líneas de red para que la comunicación sea más viable. La red PAN es aquella red personal. Es cuando un dispositivo se encuentra conectado un ordenador está conectado a varios dispositivos. Después nos encontramos con el área de telecomunicaciones, que son aquellos medios, son las funciones en sí que tienen los TIC, es el por qué se usan los TIC o para qué se usan los TIC, y cuáles son las herramientas que usamos para eso. Tenemos la intranet y la extranet, que son redes similares a las redes de internet, que se utilizan para comunicaciones. La intranet es una red interna de una corporación donde es solo utilizado por empleados de esa corporación. Está muy relacionado a los comercios electrónicos. La extranet es una red corporativa, es una intranet que tiene una autorización especial para que usuarios autorizados previamente la utilicen. Los comercios electrónicos son aquellos, como el nombre lo dice, comercio, son aquellas aplicaciones web que se utilizan para realizar actividades comerciales sin necesidad de ir a un local, para que la función sea muy eficiente. Se utiliza el sistema ERP, que es un sistema que permite que todas las áreas de este comercio se encuentren integradas, se encuentren en comunicación constante entre ellas, y por ello no pierdan comunicación o no pierdan eficacia.
Después tenemos las redes sociales y los correos electrónicos, que son aquellos medios que lo utilizamos comúnmente. Me voy a apurar porque se me termina el tiempo. Como último punto lo quise destacar porque es uno de los temas que dimos. Todos estos sistemas tienen que estar protegidos y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos. Tenemos que tener una seguridad web y tomar precauciones para proteger todos estos elementos que son de uso y cada vez van a ser de uso más constante. Tenemos que tener un buen firewall, que es un bloqueador de acceso no autorizado, la red privada virtual, un VPN actualizado, y tenemos que controlar que los